Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con la doctrina de la palabra de Dios. Específicamente vamos a tocar el tema sobre la inspiración y las implicaciones que este concepto nos trae para nuestras vidas. Si la Biblia es inspirada, ¿qué implica? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver hoy lo que es el proceso divino de la inspiración de las escrituras. Esto es un término que aplicamos a las escrituras, ¿verdad? No se lo aplicamos, la inspiración no se lo aplicamos a las personas, pero a las escrituras. Las escrituras son las que están inspiradas, ¿verdad? ¿Cuáles teorías de inspiración hay? Vamos a verlas hoy, unas 5 primarias que hay, y cuál es la que consideramos que es bíblica. También vamos a estudiar las implicaciones de la posición bíblica en cuanto a las inspiración de las escrituras. Y con eso vamos a cerrar el tema de hoy. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre revelación especial. Revelación especial es el acto comunicativo de Dios. Con esto quiero decir la iniciativa de Dios de darse a conocer, de comunicarse, donde donde Él revela su carácter moral, donde Él revela su justicia y su voluntad para las vidas de aquellos que creó a su imagen, aquellos que creó para adorarle, aquellos que creó para reflejarle, aquellos que creó para que vivieran en dependencia de Él. Él da a conocer su voluntad y su carácter a estos y su plan de redención para con estos. Entonces, una idea tal vez que quiero dejar ahí en las mentes de ustedes es que la palabra de Dios vino a los siervos de Dios, aquellos que fueron creados para servirle, indistintamente que los efectos del pecado afectaron todo. Pero la palabra de Dios vino a aquellos que creó para servirle y vino con propósito. Hemos visto que el propósito primario era que darse a conocer a esos que creó. Pero hoy vamos a ver un segundo propósito, que es bastante importante. Entonces, la palabra del Señor a sus siervos son las palabras que los siervos reciben en la Biblia, son la palabra de Dios. Las palabras que el Señor reveló a sus profetas y a sus apóstoles debían ser recibidas como si fueran habladas por la propia boca de Dios. Entonces, cuando los siervos de Dios escuchaban que Dios estaba revelando de manera especial su palabra, esas palabras tenían que ser tomadas como si fueran las mismas palabras de Dios. Así de importante era la revelación especial. Entonces, la palabra de Dios vino primero de manera oral, y es importante notar esa palabra normalmente, esta acción de revelación especial oral, normalmente se traduce, se usa la palabra para reflejar esa acción de apocalipse. Esta es una palabra en griego y esa es normalmente la que se utiliza para reflejar el acto de revelación especial oral. Entonces, por ejemplo, tenemos este primer ejemplo y le voy a pedir a Esteban, por favor, si puedes leerme este texto. Dice, la palabra de Dios llegó, perdón, estoy leyendo mal. Segunda de Reyes 7:1-7. Oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor. Mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un ciclo. Muchas gracias, Esteban. Quédate ahí para que me leas otros, pero Sí. sobre este texto, vean lo que dicen. El Señor revela su palabra y ésta la comunica de manera oral. Y dice, ¿cómo sabemos eso? Por las primeras palabras. Dice, oigan la palabra de Dios.
Y él dice, así dice el Señor. Entonces, ¿qué está queriendo decir eso? La revelación especial oral, las palabras que se decían eran las mismas palabras de Dios, perfectas y sin error, ¿verdad? Veamos este es Eliseo al rey. Ahora veamos a Micaías al rey Acab. Adelante, Esteban. Dice segunda de Crónicas 18:18. Por tanto, escuchen la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha. En este texto, vean ahora las frases. En la primera, así dice el Señor. En este, escuchen la palabra del Señor. En algunas versiones dice, el Señor me ha dado palabra para ustedes. Estas son dos frases que dice una persona que está hablando las palabras de Dios. Eso se llama Apocalipsis, ¿verdad? Eso se llama revelación especial oral. Ahora vamos a ver Isaías hablando a Ezequías. Adelante, Esteban, por favor. Isaías 39:5. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor de los ejércitos. De nuevo, otras versiones dicen, el Señor me ha dado palabra para ustedes. Y dice, y cuando se está refiriendo a palabra, que Dios me dio una palabra, que Dios tiene un mensaje para ustedes, y así dice el Señor, eso lo hacía un profeta porque podía hablar las mismas palabras de Dios. Por último, Pablo a los tesalonicenses. Adelante, Esteban. Primera Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Muchas gracias, Esteban. Notemos ahí que Pablo acepta, Pablo confiesa, de hecho declara que la palabra que ellos escucharon, que provino de ellos, incluyendo Pablo y a los compañeros de Pablo, ¿verdad? Dice que es en realidad, vean la palabra aquí, realmente es la palabra de Dios misma. Que las palabras dichas por Pablo, la enseñanza que Pablo les dio, está diciendo que es la misma palabra de Dios, Apocalipsis, ¿verdad? Y por ende, palabra perfecta viniendo desde el cielo de parte de Dios. Eso, ¿qué quiere decir? Los profetas estaban clamando autoridad para decir lo que estaban diciendo como algo perfecto proveniente de la misma boca de Dios. Vamos a seguir viendo otros. Ahora le voy a pedir a Eli, si Eli está por ahí disponible, si me puedes leer. Veamos ahora cómo la palabra de Dios oral llegaba desde los apóstoles a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 10:20. Dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Muchas gracias, Eli. Quédate ahí para que me leas otras, pero vamos a quedarnos con este. Aquí, ¿cuál es el contexto? El contexto es que nuestro Señor Jesucristo envió a los apóstoles, los iba a enviar a sacar demonios de las personas. Los iba a enviar inicialmente a proclamar el reino, a hacer sanidades, a hacer milagros, de manera que estos milagros y sanidades y sacar demonios de las personas fueran obras, señales y prodigios y milagros que autenticaran lo que ellos iban a predicar y proclamar sobre el reino, ¿verdad? Estaban conectados estos milagros con lo que iban a decir que eran las mismas palabras de Dios. Entonces, estamos hablando que era revelación especial oral. Estamos hablando que es Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo les dice, lo que ustedes hablan, ¿verdad? Lo que ustedes hablan, lo hablan, si, dice, porque no son ustedes los que hablan. Las palabras en realidad son por el Espíritu de su Padre, que habla por medio de ustedes.
Aquí quiero notar que en este versículo no está hablando de no está hablando de la iluminación del Espíritu Santo. Está hablando de la revelación especial del Espíritu Santo a aquellos que les comunicó las mismas palabras de Dios. Esto no es cuando no habla de discernimiento espiritual, que es lo que practicamos los creyentes hoy. Esto no está hablando de la iluminación, como les digo, la iluminación del Espíritu que nos permite entender verdad. No, esto está hablando de revelación especial. Esto que ellos podían hacer no lo podemos aplicar hoy. Esto que están diciendo que podían hablar por medio del Espíritu, este tipo de revelación, Apocalipsis, no lo podemos practicar hoy. Esto sucedía para que se pudiera escribir la Escritura. La Escritura se escribió con el conocimiento de la revelación especial, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que en el Espíritu nosotros podemos ser iluminados y entender la verdad cuando la estamos leyendo en la Escritura y la podamos aplicar en distintos contextos. Eso se llama la iluminación del Espíritu, pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Esto es revelación del Espíritu, revelación especial. Entonces, Pablo a los Corintios. Adelante, Eli. 1 Corintios 2:13, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Muchas gracias, Eli. Aquí también, aquí es Apocalipsis. Aquí no está diciendo que estamos hablando de manera espiritual, no, aquí está diciendo que están revelando la palabra de Dios, la perfecta palabra de Dios. Están hablando en el nombre de Dios. Dios les está dando su palabra para que ésta pueda ser compartida a aquellos que Él creó. Entonces, cuando dice que las palabras, dice, hablamos, ¿verdad? Con palabras, ¿verdad? No enseñadas, no en nuestra propia sabiduría, no provenientes de nuestra capacidad, sino que enseñadas por el Espíritu Santo. Esto no habla de iluminación del Espíritu. Este pasaje tampoco puede ser aplicado a nosotros. Este pasaje está hablando de la revelación especial. El don de profecía, de hablar la palabra misma perfecta de Dios, para que luego ésta pudiera ser registrada. Nosotros lo que podemos hacer es la iluminación del Espíritu, pero ¿con qué? Con la palabra ya registrada de Dios. Ahí nos permite entenderla y es en el Espíritu que la entendemos. Pero realmente estos pasajes no pueden ser utilizados para nosotros decir de que nosotros hablamos en el Espíritu como lo hacía Pablo, lo que está explicando, o lo que los apóstoles pudieron hacer cuando los envió nuestro Señor Jesucristo. Veamos la advertencia a los que hablaban la palabra oral. Adelante, Eli. Deuteronomio 4:2, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Muchas gracias, Eli. Vean aquí las partes de este versículo. No le pueden quitar y no le pueden poner. ¿Por qué? Porque la tienen que obedecer. Entonces, este pasaje de Deuteronomio está hablando de la revelación especial de la palabra de Dios. Entonces, cuidado con el que le quita, dice Moisés, cuidado con el que le pone, ¿verdad? Porque él desea que guarden los mandamientos que se están poniendo. Entonces, la obediencia, ni quitarle ni ponerle a la palabra de Dios que está siendo revelada, Apocalipsis, ¿verdad? Va a permitir que la gente reciba la palabra per se y la pueda obedecer sin cambios, sin quitarle ni ponerle, ¿verdad? Perdón, ahí me voy a retrocederme un poco. Entonces, lo que dijeron los profetas, lo que dijeron los apóstoles, Apocalipsis, lo dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, que no había ni un solo error. Era la palabra perfecta de Dios, no era de aplicación personal, tenía que ver en todo caso con el plan de redención, con el llevado a cabo de la promesa de bendición de Dios, de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de un descendiente de la serpiente que aplastaría la cabeza de un descendiente, un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de un descendiente de la serpiente. Eso
el protoevangelio en Génesis, echando para atrás los efectos del pecado, nuestro Señor Jesucristo. Toda la revelación especial es dada en el contexto de lograr ese plan. Nunca fue para aplicación personal, para situaciones personales, nunca fue para resolver los problemas a las personas, ¿verdad? La revelación especial tenía que ver, cuando se hablaba en el Espíritu, la palabra de Dios tenía que ver con la revelación de la doctrina alrededor de la redención que se iba a traer o que trajo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede? Por mandato de Dios, la palabra de Dios oral ahora es demandada que se vuelva escrita. Y la palabra que se utiliza es grafé. La palabra que se utiliza es grámata. Digamos, este es el verbo y esta es, digamos, el sustantivo, o sea, la escritura. Veamos qué es lo que sucede. El Señor le habla de manera oral, se revela de manera oral a Moisés, pero después de cierto tiempo, vean lo que le pide. Dice, Éxodo 17:14, escribe esto en un libro. Ahora vean el propósito, para que sirva de memorial, para que la gente lo pueda memorizar, para que la gente lo pueda pensar en los testimonios que quedaron registrados, para que pueda ser enseñada de generación en generación. Vean ahora cómo la escrita volvió a volverse autoridad. Deuteronomio 28:58. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas, la escritura, volver la revelación especial oral, las escrituras, permitía que la gente pudiera poner en práctica lo que en ella estaba. Si se mantenía oral, la gente finalmente, y si se transmitía oral, la gente le iba a quitar y le iba a poner, ¿verdad? Pero si se registraba, se estandarizaba y se podía poner en práctica a través de las distintas generaciones, ¿verdad? Entonces, vean el Señor a Isaías 30:8. Le voy a pedir a don Hernán, porfa, si me puede leer Isaías 30:8. Ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo, para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Muchas gracias, don Hernán. Quédese ahí para que me lea otros. Vamos a ver este. El Señor se revela de manera oral, se revela a través de Isaías. Isaías habla la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y luego, pasado un tiempo, el Señor le pide que registre, que escriba, grafé o grámata, ¿verdad? Que lo escriba en una tablilla y lo hace con propósito. La palabra de Dios fue dada con propósito, que se pudiera registrar, y en cada uno de estos pasajes vemos los propósitos, para que pueda servir a través del tiempo para siempre como testigo. Eso quiere decir que la gente pueda conocer a Dios por medio de esa palabra escrita. La gente pueda conocer su voluntad por medio de la palabra escrita. La gente pueda conocer su plan de redención para el mundo por medio de su palabra escrita. La palabra oral tenía propósito, que se pudiera registrar para que pudiera ser conocida de generación en generación. El Señor a Jeremías, adelante. Don Hernán. Así dice el 32. Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Buenísimo. Veamos este otro, don Hernán. 2 Timoteo 3:15. ¿Okay? 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, don Hernán. Miren allí cómo las sagradas escrituras, de nuevo grafé, las sagradas escrituras podían dar testimonio de la salvación que ahora estaba al alcance de las personas, al punto que así es como Timoteo pudo venir a la salvación.
por el conocimiento de la grafé, de las escrituras, de la palabra oral que se volvió escrita. Entonces, vean a nuestro Señor Jesucristo hablando sobre las palabras de él mismo. Juan 10:35, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar. Eso es un comentario de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que está hablando sobre cómo veía él la revelación oral que se volvió escrita del Antiguo Testamento. Dice, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios, se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. Dice, los llamaron dioses, dice, y la escritura no se puede violar. Le está llamando escritura. Ve los textos como inspirados de parte de Dios de los profetas del Antiguo Testamento. Moisés, Isaías, Jeremías, todos aquellos que escribieron libros, profetas, ¿verdad? Y les llama escritura. Mateo 24:35. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora Jesús está hablando de sus palabras, las cuales está revelando de manera oral, ¿verdad? Él es la palabra viva, es la personificación de la palabra de Dios y está revelando en vida y con su persona la palabra de Dios y dice, mis palabras permanecerán, no pasarán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí él está profetizando, está anunciando que sus palabras se van a registrar también y se van a volver grafé, ¿verdad? Vean lo que dice Pablo, 1 Timoteo 5:18. Le voy a pedir a Natasha, por favor, si puedes leerme 1 Timoteo 5:18. Con gusto, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Muchas gracias, Natasha. Quédate ahí para que me leas el otro. Así que dice 1 Timoteo, Pablo dice que la escritura dice estas dos frases. Lo interesante es que la primera la podemos encontrar en Deuteronomio 25:4 y le llama al Antiguo Testamento de Deuteronomio escritura. Pero la segunda no está en el Antiguo Testamento. Son palabras que fueron enseñadas por nuestro Señor Jesucristo y quedaron registradas tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas. Y le está llamando escritura a los evangelios. Entonces, Pablo aquí está confesando que la revelación especial dada a Mateo y a Lucas, oral, se volvió escrita, ¿verdad? Se registró y adquirió el grado de escritura, ¿verdad? Adelante, Natasha, segunda de Pedro. Asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Muchas gracias, mi hermana. Entonces, vean lo que hace Pedro. Ahora Pedro está hablando sobre las cartas y los escritos de Pablo. Dios le había dado revelación especial oral a Pablo y se comunicaba la palabra de Dios por medio de él. Pero ahora Pablo la registra, grafé. Y Pedro está diciendo que esos escritos son grafé, tienen el grado de palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, sus cartas, ¿verdad? Algunas cosas difíciles de entender, pero dice, pero así como tuercen lo que dicen las cartas de Pablo, hacen lo mismo con otras escrituras. Y esa es la implicación de que los textos de Pablo son considerados por Pedro escrituras, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la revelación especial oral vino con el propósito de volverse escrita, ¿verdad? De volverse grafé. Entonces, ¿a qué vengo con este punto? Bueno, que la palabra de Dios oral se volvió la palabra de Dios escrita. El propósito de la revelación especial se cumplió. Cuando el propósito de la revelación especial se cumplió, el don de la revelación especial cesó, porque ya no hay necesidad de dar esa revelación especial,
sino que ahora tenemos la palabra de Dios escrita. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nosotros con la palabra de Dios escrita? Los creyentes, con la presencia del Espíritu y el morar del Espíritu, tenemos la capacidad que se llama la iluminación del Espíritu. Y esto lo vamos a estudiar cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo en el curso de Teología 2. Y ahí vamos a ver que no es revelación lo que uno está teniendo, que no es profecía lo que uno está teniendo. Lo que uno está teniendo es la iluminación del Espíritu, pero esta se ejecuta sobre la palabra escrita, que me permite entenderla. Y ese es el don de gracia de la presencia del Espíritu de nosotros, que nos permite leer la palabra de Dios y el Espíritu de verdad nos ilumina a entender la verdad que está allí. Ahora, ¿cómo es que sucedió eso? Que se pasó de, digamos, de oral a escrita. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué dice la Biblia sobre ese proceso de pasar de una oralidad a la escritura? ¿Cómo es que la palabra de Dios oral perfecta llegó a ser escrita quedando de manera también perfecta? Y la respuesta a esa pregunta se llama la doctrina de la inspiración divina, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Entonces, ¿cuál es el proceso divino de la inspiración? Y vamos a definirlo de esta manera. Es el acto de Dios de supervisar la redacción. Estas dos palabras son claves. Es el acto de supervisar, es el acto de Dios, es su iniciativa. La inspiración es posible porque es un acto de iniciativa de Dios de supervisar, y esta es una palabra que ni dice más de lo que se debe de decir, ni se queda corto en el concepto. Es una buena escogencia de la palabra, lo usan la mayoría de los eruditos, digamos, más preparados, digamos, que he podido leer, y creo que esa es la palabra que yo animaría a usar. Es la supervisión de Dios cuando se estaba redactando cada libro de la Biblia. O sea, Dios supervisó a Moisés, Dios supervisó en su momento a David, Dios supervisó en su momento a Esdras, Dios supervisó en su momento a Nehemías, Dios supervisó en su momento a Isaías, Dios supervisó a Marcos, a Lucas, a Pablo, ¿verdad? Entonces, es el acto de Dios de supervisar al autor humano, al autor bíblico, cuando estaba redactando la palabra de Dios. Entonces, esta es una supervisión, es un acto de Dios, es un proceso divino, porque Dios está involucrado en la acción. Lo hizo con cada uno de los 66 libros de la Biblia, que son parte del canon. Para que los autores pudieran, ¿cuál es el primer propósito? El primer propósito de la inspiración es que los autores pudieran, usando sus personalidades, sus conocimientos, usando sus estilos individuales, pudieran redactar la revelación de Dios al mundo. La inspiración divina permitió eso, que personas con su raciocinio, con su entendimiento, siendo supervisadas para dejar escrita la palabra de Dios perfecta, ¿verdad? Siendo ellos hombres pecadores e imperfectos. La supervisión garantizó la escritura de la palabra de Dios perfecta. El segundo propósito, bueno, lo que acabo de decir, garantizar que mientras redactaban los manuscritos originales, la palabra de Dios quedara registrada sin error. Entonces, de nuevo, ¿qué es el proceso de inspiración divina? Es el acto de supervisión de Dios mientras los autores bíblicos escribían su palabra. Muy bien. Veamos esto en la escritura. Según de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Esta palabra inspirada es theneustos. Theneustos lo que quiere decir es exhalada, lo que quiere decir es respirada. Eso es lo que quiere decir.
Entonces, otra manera de decirlo, toda escritura fue respirada por Dios. Toda escritura fue exhalada por Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios es la fuente, que el origen es Dios, que aunque lo escribieron las personas, la fuente era Dios. Teneustos lo que llama y trata, lo que hace es recordarnos de la palabra creadora de Dios, que con su palabra las cosas se creaban en el Génesis. Era el aliento creador de Dios, la palabra creadora de Dios. Por eso se utiliza esta palabra de Teneustos, porque eso es lo que significa. No tiene que ver con inspirarse, no tiene que ver con inspiración. Esa es la palabra que se escogió en español y ahorita lo voy a explicar un poquito más. Ahora, noten qué es lo que está inspirado. Dice que es la escritura, no era Pablo. Pablo tenía el don de la revelación especial, el don de profecía, ¿verdad? Pero no es que estaba inspirado. No, lo que está inspirado es el texto, ¿verdad? Porque lo que fue exhalado, lo que fue respirado por Dios fue el texto, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que notes, ¿verdad? No sería correcto decir que los autores estaban inspirados, porque no es esa la idea, ¿verdad? La idea es que los textos quedaron exhalados, respirados por Dios, ¿verdad? Y con eso le está diciendo que no tenían error. Entonces, cuando Dios exhaló y respiró sus palabras, mientras eran escritas por la pluma del autor, ¿verdad? Dios ejerció teneustos, que era su supervisión. Eso es lo que llamamos la inspiración de la escritura. Entonces, la Biblia, a fin de cuentas, viene de Dios. Fue escrita por seres humanos, pero la fuente original es Dios. Lo que hizo el Señor fue utilizar agentes humanos para escribir su revelación al mundo. Muy bien, ahora vamos a anotar algo importante. Teneustos, como les dije, significa exhalar. Pero Manri, si significa exhalar, ¿por qué dice inspirada? Porque una traducción, una versión de la Biblia antigua que se llama la Vulgata, esta es toda la Biblia, Antiguo y Nuevo en el latín, puso la palabra inspirada. Entonces, o sea, esa palabra la tradujeron y la pusieron aquí. Agarraron la palabra en español que es la traducción de la palabra inspirada, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con estar inspirado. Tiene que ver con ser exhalado. Tal vez esta doctrina de la inspiración divina sería mejor decirla como la doctrina de la exhalación divina, ¿verdad? Que de ahí es donde salió la palabra de Dios. Pero esa es la palabra que tenemos en español. ¿Ok? Dicho eso, la inspiración divina de los textos es el proceso de Dios de exhalar, de dar inicio a su palabra, de expresar su palabra por medio de los autores bíblicos. La supervisión que hizo fue guiarlos, fue una acción de Dios involucrado en el proceso de redacción y el fruto son las escrituras. Muy bien, vean Juan 14, 25, 26. Estas cosas, cuales les he dicho, estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo con la llegada del Espíritu es que ellos iban a tener la capacidad, por medio del Consolador, de poder recibir enseñanza, de poder recordar las palabras que nuestro Señor Jesucristo les reveló. ¿Se acuerdan en el pasaje inicial que vimos cuando él dijo, mis palabras permanecerán? Este es el proceso por medio del cual permanecerían. Se volverían grafé, se volverían escritura. Y esto es basado en los evangelios, ¿verdad? Entonces, Juan, Marcos, Lucas, Mateos vuelven perennes para siempre, registran las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que está describiendo nuestro Señor Jesucristo es el proceso de supervisión de Neustos, ¿verdad? De que les iba a enseñar verdad y que les iba a recordar verdad para poder registrarla en los evangelios. Entonces, la palabra misma encarnada por medio de Neustos, guiando, supervisando, revelando, para que pudieran recordar, para que pudieran ser revelados
las palabras para que al final las escrituras fueran escritas. Vean Juan 16, 12 al 14. Le voy a pedir, vamos a ver, alguien que me pueda leer Juan 16, 12 al 14, tal vez don Andrés, si está por ahí. Sí, con mucho gusto. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Muchas gracias, don Andrés. Claro. Esto se aplica, Juan está poniendo allí la conversación entre nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Entonces, estaba diciéndoles que iba a venir un momento donde iban a poder escribir la palabra de Dios. Teneustos, la guía del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que les permitiría llegar a la verdad en ese momento mientras la registraban. Entonces, dice que se los iba a hacer saber. Este pasaje no es algo que podemos aplicarnos de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo lo que van a poder hacer a nosotros mismos, porque esto tiene que ver en el contexto de la inspiración de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Ya cuando están inspiradas las Escrituras, el Espíritu de verdad, cuando leemos las Escrituras, nos guía a la verdad. Y eso es la iluminación del espíritu. Pero nosotros no podemos practicar la revelación especial, oral ni escrita, porque esos eran dones específicos para ese tiempo. Entonces, de nuevo tenemos la supervisión, la revelación, la guía para que se pudieran redactar las palabras humanas siendo las palabras de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque serían guiados a la verdad de Dios, porque se les haría saber lo que era la verdad para poder dejarla inscrita grafé. Entonces, veamos esto de qué es revelación especial y qué es inspiración de las escrituras. Entonces, según de Samuel 23:2, Samuel escribió varios libros de la palabra de Dios. Dice, el Espíritu del Señor habló por mí. Esta palabra lo que significa es de que Samuel fue el medio. Él no fue el que, la fuente final, al fin y al cabo, la fuente original. No, la fuente original fue Dios, ¿verdad? Y dice que el Espíritu del Señor habló. Yo fui el medio, por medio del cual el Espíritu habló su palabra. Y su palabra estuvo en mi lengua. Y entonces él la pudo expresar, palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu influenció de manera directa, el Espíritu supervisó de manera íntima sobre las facultades del profeta, trayendo como resultado la capacidad del profeta de concebir interiormente, usando su análisis, ¿verdad? Analizando las situaciones, escribiendo con su propio intelecto, ¿verdad? A nivel interno, pero a nivel externo, por esa influencia del Espíritu, lo que quedó registrado fue la palabra perfecta de Dios. No eran máquinas, no era un dictado, ¿verdad? Era una persona como Samuel que analizaba los eventos, supervisado por Dios, utilizando su estilo y personalidad, inscribía la palabra de Dios en un proceso de redacción común y corriente, solamente que supervisado de una manera especial por el Espíritu. Entonces, ¿cómo se redactó la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo fue que se redactó la Biblia? Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Supervisó a los autores humanos y por medio de esa supervisión, teneustos, tenemos escritos sin error. Tenemos textos inspirados. No estoy diciendo que los autores estaban inspirados, estoy diciendo que los textos inspirados
quiere decir exhalados por Dios, no tienen error porque fueron exhalados por Dios. Entonces, veamos esto en 2 Pedro 1, 19 al 21. Y le voy a pedir creo que Marco andaba por ahí. No, entonces Marco no. ¿Alguien más que quiera leer ese pasaje? Yo se lo leo. Gracias, doña Lore. ¿Cuál era el de Segunda de Pedro? Sí, por favor. Ok, Segunda de Pedro 1, 19, 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Muchas Hasta ahí, gracias. ¿verdad? Sí, hasta ahí. Muchas gracias, doña Lore. Con- Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando en los versículos antes del 19? Después esto lo pueden confirmar. Los versículos antes, Pedro les está explicando a los cristianos en las iglesias de Asia Menor que él pudo experimentar en persona la transfiguración y que pudo ver a nuestro Señor Jesucristo resplandeciendo y una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. La experiencia de la revelación especial, oral, allí frente a sus ojos, ¿verdad? Y que él lo vio en persona, vio la palabra encarnada en persona y Dios exaltándolo frente a él. Inclusive vio el espíritu de algunos hombres del pasado, profetas, confirmando que ese era el Hijo de Dios. Ahora viene y dice estas palabras. Y así tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra más segura dice bastante. Más segura quiere decir firme y estable, continua, más completa. ¿Comparándola con quién? Con la experiencia que tuvo la revelación especial oral. Está diciendo que la revelación especial escrita es más importante porque es más firme y estable que la experiencia que él experimentó, ¿verdad? Y dice, la palabra profética. Y cuando está hablando de eso es otra palabra para llamarle esa revelación especial que fue oral, pero que ahora es escrita. Dice, ustedes hacen bien en prestarle atención como una lámpara, ¿verdad? Está hablando de los escritos, de los textos. La palabra de Dios escrita por David es llamada lámpara para tus pies, ¿verdad? La palabra oral no puede ser una guía. Él no puede estar hablando por palabra profética, no puede estar hablando de la profecía que se hablaba los profetas del Nuevo Testamento o del Antiguo. Está hablando de la palabra de Dios escrita, que es la palabra profética más segura, ¿verdad? Más que la revelación oral, de la cual tuvo origen, ¿verdad? Primero tuvo que haber revelación oral para que luego se volviera escrita. Ahora vean lo que dice en el 20, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la escritura, son dos versículos que están hablando de la palabra de Dios escrita, de la Biblia, de los textos, ¿verdad? En este está diciendo que es mejor que la experiencia, en este está diciendo que ninguna profecía de la escritura, estos son dos nombres para la palabra de Dios, dice que es de interpretación personal, o sea, eso quiere decir que no vienen de la voluntad humana, que no reflejan las propias ideas humanas, ¿verdad? Pero dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos hablado que es el agente de supervisión, hablaron de parte de Dios. Ahora, esta palabra, hombres inspirados, necesitamos poder analizarla de manera correcta. Esta palabra, digamos, inspirados, no es theneustos, ¿verdad? Esta palabra es feromenoi. Y feromenoi es alguien que es
soplado, alguien que es conducido, digamos, alguien que se mueve por esa fuerza del viento que lo lleva. Es metafórico para decir alguien que es llevado, alguien que es conducido, alguien que es guiado, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando, una mejor traducción sería hombres guiados, conducidos por el Espíritu Santo, no inspirados, ¿verdad? Entonces, aquí, de nuevo, lo que tenemos es que la palabra profética escrita es más confiable en comparación con la experiencia. La profecía de las escrituras dados por hombres conducidos por el Espíritu Santo. De nuevo, la palabra inspirados es para los textos, no para las personas. Ahora vamos a leer lo que dice aquí. Doña Lore, ¿puedes leerme lo que don John MacArthur dice, porfa? Con mucho gusto. En la redacción de las escrituras, el profeta comunicaba la palabra de Dios por medio de su pluma y el Espíritu lo impulsaba constantemente para que pudiera hacerlo. El resultado final de este proceso es que lo escrito es plenamente la palabra de los autores humanos en su lenguaje, estilo y perspectivas personales, pero bajo la directa supervisión de Dios por su Espíritu. Muchas gracias, doña Lore. Esta palabra es crucial, ¿verdad? Ay, perdón. Esta palabra, supervisión, ¿verdad? Entonces, don John MacArthur está poniendo lo que hemos estado estudiando en un solo, digamos, párrafo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otras teorías de la inspiración hay? Bueno, la primera es, ¿cómo pasó esto? Estos rayonazos. La primera se llama la teoría de la intuición natural. Los autores eran genios naturales. Esto de lo que habla es que pudieron hacer lo que hicieron por algo especial que tenían. En este caso, digamos, un ingenio, un genio, un cerebro, una inteligencia especial, y por eso podían escribir con tal, con tal excelencia, ¿verdad? Dice que la fuente para poder escribir, ¿verdad? Eran ellos mismos, ¿verdad? Que se sentían movidos tal y como un arquitecto que crea algo nuevo, tal y como un artista, un compositor que crea una maravilla, ¿verdad? Iguales ellos fueron inspirados. Usa la palabra, lo que es la definición de ser inspirado por esta capacidad interna de hacer algo increíble, algo excelente. Bueno, aquí el centro es el ser humano, no es Dios. Esta posición, digamos, es humanista, digamos, ellos inmediatamente lo que empiezan a confesar los de esta posición de inspiración es que como los seres, aunque fueron muy capaces, muy inteligentes y con un gran don, ¿verdad? Eran hombres imperfectos y por ende la Biblia tiene errores, ¿verdad? Y esa es una que rechazamos como una posición bíblica, no es una posición bíblica de la inspiración. La siguiente es la iluminación espiritual. Es parecida a la anterior. El centro de la inspiración es el ser humano. Utiliza de nuevo el vocablo en español inspirados, pero ahora ya no tanto por su capacidad biológica natural, pero sino por su capacidad espiritual. Autores eran espiritualmente perceptivos, ¿verdad? Inspirados. Por eso se puede decir que los textos son inspirados. De nuevo, el centro es el hombre, el origen es el hombre porque tiene esta capacidad preciosa espiritual para escribir cosas tan espirituales e impresionantes. Igualmente, igualmente profesan de que la Biblia tiene error, porque los autores, aunque perceptivos, también tenían una manera subjetiva de entender las cosas y por ende la palabra de Dios no es perfecta y tiene errores. La dinámica dice que Dios proveyó conceptos, ¿verdad? Y que el resto de las cosas, ellos entendieron conceptos y luego el resto de la escritura salió completamente de su manera imperfecta de ver los conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a ver que hay errores en la Biblia. El concepto está bien, pero detalles, palabras, frases, muchísimas tienen errores, ¿verdad? El concepto teológico está bien, pero no las descripciones ni los datos que se están dando, digamos, y muchas veces ni siquiera algunas ideas, ¿verdad? Y se rechaza la inerrancia de la Biblia, ¿verdad?
cree que la Biblia contiene la palabra de Dios. No que la Biblia es la palabra de Dios, pero que contiene la palabra de Dios. Eso quiere decir que hay pedacitos de la Biblia que son palabra de Dios, pero no todo, ¿verdad? De que en una historia ahí hay conceptos que son verdaderos sobre Dios, pero no todo, ¿verdad? Entonces, no, también es una manera no bíblica de ver la inspiración de las escrituras, ¿verdad? Dictado. Dios controló mecánicamente los autores. Estos no tenían expresión libre. Escribieron las palabras tal y como él se las susurró o se las dictó. Bueno, si bien es cierto que hay algunos textos en la Biblia que fueron dictados por Dios, algunos textos, vemos a Moisés, están en la presencia de Dios y Dios les dice, escriba, y Dios le dicta. Pero eso son en casos muy pequeños, muy pocos, muy esporádicos. En la mayoría de las veces no es un dictado, digamos, el 90% de los casos no es un dictado. Si hubiera sido un dictado, si hubiera sido mecánicamente como recibieron, entonces si la fuente solo que intervino es Dios y no los autores humanos, entonces hubiéramos tenido un estilo, una manera de comunicarse, una estructura gramatical, una manera de decir las cosas, porque viene de la misma fuente. Pero tenemos distintos estilos, distintas composiciones, distintas maneras, inclusive por el contexto de la persona, usando vocablos y manerismos que eran completamente metáforas diferentes dependiendo del contexto del autor bíblico. Entonces, realmente no es bíblico decir de que es dictado. Lo que es bíblico decir es que la inspiración fue verbal y plenaria. ¿Eso qué quiere decir? Que por medio del Espíritu, el texto completo, no unas partes, no es que contiene la palabra de Dios, no, toda la Biblia es la palabra de Dios en sus documentos originales, ¿verdad? Pero Manrique, ¿qué pasa con esta palabra? Es verbal. Eso quiere decir que cada palabra también fue inspirada. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia son las palabras de Dios. Esa es la posición verbal plenaria de la inspiración de las escrituras. ¿Qué es este punto de vista bíblico? Bueno, la inspiración de la Biblia fue verbal y plenaria. Vamos a ver qué significa esto. Fue verbal. Bueno, verbal quiere decir que la supervisión incluyó la escogencia de cada palabra. Toda palabra fue exhalada por parte de Dios. La escritura de toda palabra estaba siendo redactada, escogida y puesta en los textos bajo la supervisión de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, cada una de esas palabras individuales escritas en un libro eran las palabras de Dios. Esto lo que nos dice que la actividad humana al escribir y redactar los textos no niega la soberanía de Dios en la composición. Inspiración fue verbal. Dios soberanamente gobernó el proceso de pensamiento de ellos sin violar su humanidad y ellos, el resultado fue la palabra perfecta de Dios. Vamos a ver qué significa plenaria. Bueno, plenaria significa, inspiración plenaria, significa este aspecto lo que hace es que establece el alcance de la inspiración, ¿verdad? Establece el alcance de la inspiración. No es que es unas partes de la Biblia, no, sino que es toda la Biblia la que es inspirada. Cada uno de los libros, cada parte de cada libro, ¿verdad? No hay nada corrompido en ninguna sección, no hay nada que no sea verdad o que sea ficción, ¿verdad? Todo es de acorde a la palabra de Dios. Conclusiones sobre la inspiración, mis hermanos. La inspiración presupone que Dios exhaló las palabras de la Biblia y que éstas las reveló al mundo. La inspiración lo que habla es que tanto el contenido como las distintas intenciones detrás del contenido, como también los efectos que a veces vemos que los textos dicen debieran de generar en las personas,
todo era inspirado también. O sea que Dios exhaló tanto el contenido, la intención del contenido y el efecto que quería generar por medio del contenido. Otra conclusión, la inspiración del Espíritu no continuó en los líderes de la iglesia después de los apóstoles, porque si no, entonces tendríamos más revelación especial, más libros de la Biblia. No, la Biblia se cerró. Por eso decía, cuidado con el que le ponga o le quite palabras a esta profecía. Muy bien. Vamos a hacer una pausa para ver si hasta aquí hay alguna pregunta.